seguirme a él. Si ustedes quieren saber qué hace el G2 cubano realmente en Venezuela, ahí tienen la persona más indicada para que nos hable de eso, porque además ha hecho una investigación en profundidad, investigación que ha publicado en un libro que se llama La intervención cubana en Venezuela. ¿Cuál es el subtítulo? Una ocupación estratégica con implicaciones globales. Ella es la escritora y conferencista intelectual cubana María Berlau. ¿Se pronuncia Berlau o Werlau? Se pronuncia Berlau porque es alemán. Ah, se iba a preguntar, ¿y ese apellido de dónde es? Alemán. Ese apellido es de mi ex esposo. Estuve casada muchos años con un americano de origen alemán. Usé el apellido, me lo cambié jovencita, muchos años, escribí con él, tengo hijos, me quedé con el apellido. Empecemos entonces en el tema. ¿Cuándo empieza la intervención? Es interesante que usted hable de intervención, porque en Venezuela hay una discusión entre los venezolanos de que eso no es una intervención, sino una invasión. Pero invasión es cuando sin autorización y en contra del gobierno legítimo de un país, unos militares de otro país, ¿no?, se apoderan, entran y se apoderan. En el caso de Venezuela es sumamente vergonzoso para nosotros los venezolanos que unos apátridas han llamado a los cuerpos represivos de una, no dictadura, una tiranía como la cubana, ¿no?, para que sometan a militares y civiles venezolanos. Así ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo? ¿Está de acuerdo con lo que estoy diciendo o no estoy acertado? Quiero hablar sobre ese tema, pero ante todo quiero darle las gracias por la invitación y la oportunidad de hablar con ustedes, pero decirle que yo no me presentaría como la persona que más sabe, sino una estudiosa que ha hecho mucha investigación y continúa, porque este tema merece mucha investigación y que sigamos intentando dar con las estadísticas, los datos, las metodologías de Cuba. Pero estoy de acuerdo, lo que ha habido de Cuba en Venezuela es una invasión invitada, si se puede decir. Yo le llamo una ocupación estratégica porque es en realidad una ocupación asimétrica. No es una fuerza militar tradicional con decenas de miles de activos que están presentes muy obviamente. Es una forma muy sofisticada que yo describo en un capítulo específicamente, como se llama el poder blando cubano, que yo en inglés le llamo with steroids, ¿no? Pero en español la traducción no es igual, pero es una forma muy peculiar de la competencia Cuba, de las ventajas comparativas que tiene Cuba, de la forma de ocupar un país, de la forma de penetrar un país, y es lo que yo trato de describir en el libro. Por lo tanto, el libro tiene implicaciones que van más allá de Venezuela, pero Venezuela ofrece un ejemplo muy siniestro de lo que ha podido lograr Cuba, que es en realidad una isla técnicamente en bancarrota en términos económicos, que ha tenido una economía parásita desde que llega la revolución al poder, cosa que no era cierta con la dictadura que lo anterior y la etapa de democracia cubana que duró como 50 años después de la independencia de Cuba, ¿no? Cuba era un país próspero, que no importaba comida, que de hecho exportaba productos agrícolas, que tenía una empresa privada pujante, etcétera, y que tenía unos indicadores socioeconómicos para la época que se reportaron en su momento, no es porque lo estemos diciendo ahora, muy altos para la región. Y ahora tenemos un país empobrecido bajo una dictadura que tiene un control férreo de los derechos políticos y civiles de los cubanos, así como económicos. Cuba es uno de los países que, por ejemplo, en el índice de Heritage Foundation con el Wall Street Journal, es de la tercera economía del mundo más concentrada, con Norcorea y Venezuela. Yo creo que el índice tiene un error, no he podido verlo, yo lo veo todos los años cuando sale, no he visto los indicadores, pero pone a Venezuela como una economía más controlada que la cubana y yo difiero de eso. Pero bueno, ellos usan unas medidas que no vamos a entrar en eso. ¿Cuándo entra de lleno
el G2 a Venezuela? Bueno, antes de que Chávez llegue a la presidencia, ya hay una presencia importante que yo he seguido investigando después de publicar el libro, con el tiempo que me queda, porque tengo otros proyectos y me fascina esta investigación. Por eso digo, hay que seguir en esto con más ahínco. Resulta que incluso ya está Fidel en componendas con venezolanos desde que está en la Sierra Maestra haciendo la lucha armada contra el régimen de Batista. Ya hay vínculos con venezolanos, ya hay dineros que se pasan para llegar a eso. Disculpa, había apagado el teléfono, pero pensé que a lo mejor iba a llamar y déjame quitar. Okay. Pero no era el G2, era Fidel Castro y posiblemente se llamar como dictador, como demócrata en ese momento. Directamente como presencia de G2, vamos a decir, Ministerio del Interior, servicios de inteligencia, etcétera, formas clandestinas, por lo que yo he podido identificar con distintos testimonios y de muy buenas fuentes, es que ya Chávez, cuando está en el presidio, sino antes, porque Chávez, supongo que ustedes saben que tenía una vida clandestina cuando estaba desde la escuela militar. Incluso dicen desde que entra, o sea, ya viene con una agenda, y yo describo un poco de eso y he logrado escarbar un poco más sobre eso Conocemos bastante porque conocemos la persona, y es muy amiga nuestra la persona que conspiraba con él, Irma Marksman, con la cual te puedo poner en contacto. Ah, fantástico. Yo la cito en el libro y ella ha hecho una descripción muy importante sobre cómo conspiraban. Pero yo no he podido establecer el vínculo con Cuba directamente con Chávez en esa época. O sea, vale la pena seguir investigando eso. Y ella dice que no había ningún vínculo con Cuba, que el único encuentro que ella vio raro fue cuando, y ella era quien lo llevaba a conspirar, ¿no? A los diferentes sitios, creyendo que estaba conspirando para mejorar, para que hubiera una democracia en el país, porque la democracia venezolana estaba en crisis, ¿no? Como está en crisis en muchos sitios, ¿no? Porque la democracia se pone en crisis, pero las dictaduras de este tipo son la crisis. Pero una vez le llegó con el libro verde de Gaddafi y él le preguntó, ¿y qué haces tú con ese libro? Hasta ese momento, ¿no? Y fue la única oportunidad. Sí. Pero hay quien dice que no, que a través de uno de sus hermanos, que era del Partido Comunista, ¿no? Él tenía una doble conspiración. La que iba con con Irma Marksman y la de la conspiración con la extrema izquierda. Sí. Pero digamos entonces, cuando según su información entra de lleno a trabajar el G2 cubano con el apoyo del gobierno. Ah, pero antes un momentico, ya va. El G2 cubano trabajó muy bien en toda América Latina, si es que fue el G2 cubano, porque la enorme mayoría de esos presidentes que se llaman demócratas y que en la práctica no instauraron una dictadura, admiraban a Fidel Castro y se babeaban por Fidel Castro, algunos de los cuales son venezolanos y algunos de los cuales fueron sumamente populares en Venezuela, como es el caso de Carlos Andrés Pérez. Exactamente. Bueno, aquí hay dos temas sobre la mesa. El primero es ese, ¿no? Yo doy varios ejemplos en el libro de evidencias que hay del el trabajo de Cuba, de lo que usted llama el G2, digamos, los servicios clandestinos de Cuba, que estaba comenzando la inteligencia cubana entrenada por la KGB a principios de los 60, ¿no? A consolidarse con las metodologías soviéticas, ¿no? Que ya cómo estaba Cuba influyendo en los países de la región. Hay un ejemplo de Perú, por ejemplo, en los años 60, que yo doy, pero hay muchos. Yo digo, se puede escribir un libro sobre eso. Está llegando, Castro llega al poder en Cuba en enero del 59, a los 15 días ya está en Caracas, proponiendo la... Bueno, cuéntame, tú me llamabas... Sí, que Betancourt le dio una patada, usted sabe dónde. Pero vamos a citarnos en lo que anunciamos, y me perdona porque es culpa mía. Sindicatos, líderes... ¿Qué hace el G2 en Venezuela en este momento? ¿Cuántos son
y cuál es su trabajo? Realmente, ¿hasta qué punto llega su eficacia? Entonces, vamos a resumir. Usted me pregunta, ¿cuándo empieza el G2? Yo identifico que Chávez empieza a conspirar con los cubanos cuando sale de prisión, si no durante la prisión. Es posible que Maduro haya sido el liazón con los cubanos cuando estaba Chávez preso después del golpe de Estado. Entonces, cuando Chávez va por primera vez a La Habana, diciembre del 94, si mal no recuerdo, debería tener esta cifra en la mente, pero creo que sí, que es diciembre del 94. ¿Cuándo sale Chávez de la prisión? No, en unos meses antes. Fecha, pero inclusive ese discurso adulatorio de Chávez a Fidel Castro, yo lo pasé por televisión y Chávez se molestó y protestó. Pero, ¿qué importa? Ajá. No, pero ya cuando él va, yo identifico que yo en el libro en inglés pongo la teoría de que ya él estaba en componenda con Fidel Castro, porque cuando uno lee el discurso que él da en la Universidad de La Habana es obvio que ya este plan estaba caminando, pero me lo confirma la doctora Hilda Molina, que es una neuróloga que era muy conocida, ella fundó un instituto, Fidel Castro iba mucho allá, incluso hasta le ofreció matrimonio y demás, y ella me lo ha contado personalmente, además que lo ha dicho en la prensa, aunque nadie lo quiere recoger, que ya Fidel estaba en componenda cuando él invita a Chávez, ya eso estaba planificado. Eso no fue espontáneo que Fidel lo esperó en la escalerilla del avión cuando llega a La Habana y que Chávez se sorprende, no, eso ya estaba planificado y parece que ahí es que Fidel lo convence de que se meta en lo que llaman la conspiración del Foro de Sao Paulo, porque el Foro de Sao Paulo es una organización, digamos, abierta, pero ellos esconden los propósitos de que él llegue y que eventualmente se convierta en su delfín. Entonces Fidel le promete ayuda para que se postule para la presidencia, ayuda para su campaña, dinero y hombres. Ahí es que yo identifico que llegan los primeros miembros del G2, como usted dice, a Venezuela, para ayudar a Chávez en la campaña, y hay varias fuentes de esa información. Chávez, y ya sabemos la historia, después que Chávez ya gana la presidencia, donde ha dicho que no, que Cuba es una dictadura, que él no es socialista y demás, mintiendo, y inmediatamente él ya va para La Habana y esto empieza a desarrollarse. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuántos miembros del G2 cubano hay en Venezuela físicamente? Lo primero que quiero decir es que yo explico que la ocupación de Venezuela no depende de la presencia física cubana en Venezuela, tanto como la de la presencia y la ocupación de Cuba a todo nivel de las comunicaciones. Por eso yo digo que eso es una guerra simétrica la que está librando Cuba en Venezuela, en términos de activos en los servicios de inteligencia, pero además en las Fuerzas Armadas, en las comunicaciones, en los ministerios, en los barrios, con las brigadas estas sociales, misiones sociales que tiene Cuba ahí. Entonces, en términos de cifras, de números, yo solo puedo dar las que da oficialmente el gobierno cubano y el gobierno venezolano. La última estadística que yo tengo, que uno puede estimar algo, la da el presidente Díaz-Canel de Cuba hace como 2 años y dice que hay 46.000 cubanos en Venezuela, de los cuales otra cifra inmediatamente después que da la prensa oficial cubana es que había 21.500 en las misiones sociales. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde están los otros 25.000? ¿En qué están? Eso no lo han aclarado nunca. Por otro lado, yo estoy haciendo ahora una investigación. Nosotros trabajamos el tema hace años, justamente por Venezuela, del tráfico de personas de Cuba en el mundo, que especialmente crece con el envío de profesionales de la salud, profesionales del deporte cubanos a Venezuela, estas misiones sociales, que se ha convertido en la principal fuente de ingreso de Cuba. Y me acabo de topar con unas cifras que yo no me había percatado. Del año 2008 al 2018, Cuba demuestra lo tengo aquí porque me quedé asombrada. Ha habido una disminución de técnicos de la salud de 80.000 en ese periodo y de 22.000 menos enfermeros. O sea, 100.000 personas que Cuba reportó como
profesionales y trabajadores de la salud, que dónde están, y es en el pico de la ayuda de Venezuela a Cuba, que es el 2008. Del 2008 al 2010, ahí es la cima de el apoyo financiero y que se pagaba por cabeza, por persona, ¿no? Y se sigue pagando por persona, por lo que entiendo. ¿A dónde fue toda esa gente? ¿Dónde están? Entonces, yo creo que esta cifra puede ser una indicación de personal que ellos entraron a Venezuela y que está ahí y que de alguna manera tenía que ponerse las estadísticas, no sé, es una indicación. Entonces, yo creo que esa cifra no la sabe nadie más que Cuba y se maneja a muy alto nivel. ¿Cuánta gente hay en Venezuela, cubanos, que están haciendo el trabajo de la represión y de la ocupación? Ok, ¿y qué hace exactamente? Primero, ¿cuántos médicos son realmente médicos y cuántos son médicos pero además informantes y cuántos son los que se hacen pasar de médicos y nunca lo han sido? Ya, bueno, 3 preguntas. Número 1, ¿cuántos son médicos? En Venezuela no tengo la estadística, no la he visto y no creo que la han dado recientemente. La dieron originalmente hasta el año 2010, que decían hay tantos enfermeros, tantos técnicos, tantos médicos. Ya eso desapareció. Yo creo, Cuba ha dicho, la última estadística que sacó Cuba es que su personal médico en el mundo es de 28,000, de los cuales 18,000 y pico, estoy redondeando, ¿no? Son médicos. Entonces, ¿cuántos están en Venezuela? No sabemos. Pero Cuba reporta 21,500 cubanos en misiones sociales en Venezuela. Y no se sabe cuántos de esos están personal de la salud, porque como ellos no dan las estadísticas bien, y cuando las dan igual, no, las estadísticas no se pueden verificar y se contradicen entre sí, porque Cuba da una estadística a un ministro un día, el presidente da otra el otro día, y ninguna tiene nada que ver con la realidad. O sea, no hay forma de corroborarlo. Yo creo que nadie sabe. Yo creo que sí hay médicos, que en muchos países los médicos cubanos no serían médicos, serían unos enfermeros, porque no tienen el nivel de estudio que está a la par con la mayoría de los países, incluso en Latinoamérica. Esto lo han denunciado varias asociaciones médicas en la región. El mejor informe lo hizo la Asociación Médica de Costa Rica, que dijo específicamente cuáles eran las carencias en la instrucción médica de los cubanos, ¿no? Y esto lo hemos visto. Ahora, también yo tengo informes anecdóticos, incluso de médicos cubanos que estuvieron en Venezuela, de que ellos tenían colegas que estaban allí como médicos que no se habían graduado, les faltaban 2 años para graduarse de médicos. Y yo sé que Cuba ha mandado personas que son veterinarios o enfermeros como médicos a otros países. Entonces, estos son testimonios que me han dado personalmente, personas que han estado en esa capacidad. Saber qué número no se sabe, o sea, como digo, son secretos muy bien guardados en Cuba. ¿Y su trabajo realmente es ayudar a la salud o parte de su trabajo es ese pero fundamentalmente es enviar información sobre lo que está pasando allí en el barrio donde están, en el sitio donde están? Sí, bueno, eso depende del país, ¿no? En Venezuela eso fue una prioridad clave, tenía un fin político y de inteligencia. Pero hay varios propósitos aquí que usa Cuba con estas misiones sociales, especialmente las de salud. Número 1, ya dije, es la principal fuente de ingreso de Cuba. Hasta el 2010 era un secreto de Estado que a Cuba le pagaban por esos servicios, porque esto es parte del aura de la propaganda de Cuba, un Estado humanitario, una potencia médica, toda esa construcción que ellos se han hecho, que han invertido mucho dinero y muchos recursos en eso, eso es una parte, ¿no? Propaganda, ingresos, acceso a información, influencia política, o sea, tiene varios fines y además es una forma de Cuba meterse en países para incidir, influir en las votaciones en los organismos internacionales, donde especialmente países muy pequeños, islitas del Pacífico y del Caribe, que tienen una importante misión, o países como Guatemala y otros países, Brasil, donde ellos meten médicos que los fuerzan a ir a lugares donde los médicos locales no quieren ir porque les pagan muy poco, porque hay poco incentivo, por lo que sea.
¿no? Entonces son muy fácil de controlar porque son como esclavos modernos. Los cubanos no saben a dónde van a ir hasta que se montan en un avión y les dicen tienes que ir aquí. En Haití, por ejemplo, yo he hablado con 2 médicos que me han contado que los mandaron a una montaña remota, a una casita que era la clínica y donde vivían, que no había agua ni luz. Entonces esas son las condiciones a las que se tienen que someter los cubanos. En algunos países están mejor, en otros no. Entonces, es una carta política muy fuerte. Ok. Ahora hablemos de el G2 en Venezuela. ¿Qué hace? ¿Cuál es su poder? ¿Y hasta qué punto es su eficacia? Bueno, G2 es una forma de hablar del Ministerio del Interior, ¿no? En Cuba técnicamente. Pero en Venezuela hay 2 funciones principales, que está la función típica de la inteligencia cubana, que es reclutar personas dentro del gobierno, dentro de la prensa, academia, etcétera, que se convierten en agentes o informantes y colaboradores de Cuba, ¿no? Manejar a los médicos y a los cubanos que están en misiones sociales, que son un tipo de agente también. Por ejemplo, yo he hablado con médicos cubanos que no tienen nada que ver con inteligencia ni nada de eso, pero que se ven forzados a dar información sobre el barrio donde están y demás. No porque ellos tengan un interés o un entrenamiento, ¿no? Pero hay personal cubano adiestrado, justamente que están sirviendo como técnicos y demás, que sí son agentes adiestrados para eso, ¿no? Pero entonces está una rama muy importante que no es del G2, que es la inteligencia militar, que es, vamos a decir, cumple la función de inteligencia, de espionaje y de control y represión dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, esos 2 brazos tienen mucha incidencia en Venezuela. Para mí que es la clave de por qué se mantiene el gobierno de Maduro en el poder, porque ellos están presentes, la inteligencia militar está en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero entonces tenemos la policía, la DICIP, los ministerios, donde está el otro aparato de inteligencia, y con eso tienen un control sumamente importante de la población. Pero una cosa de la que se habla poco es del... Aló. Hola. Aló. Aló, ¿me está escuchando? ¿Aló? Haciendo la distinción en que está típicamente lo que es la función de... Estamos en el momento en que iba a hablar de la inteligencia militar. Vamos a seguir entonces grabando. Entonces está la inteligencia militar, que hace la función de controlar las Fuerzas Armadas. Espionaje, represión, que ayudan con los interrogatorios, que ayudan a reprimir, que ayudan a monitorear para mantenerlas en control. Entonces, esos 2 aparatos son muy importantes para la función de, vamos a decir, inteligencia, o del G2, como usted le llama. Pero algo del que se habla poco es el control que tiene el G2 cubano sobre la información y la data. Es vastísimo. Yo le dedico un capítulo entero a eso y a mí me impresionó muchísimo. Yo creo que tiene muy grandes implicaciones para cualquier negociación que se haga para una transición en Venezuela. Tienen que cortar ese vínculo con Cuba, porque si no, ni el sistema electoral, ni la información de los ministerios del gobierno, de la presidencia, de la Fuerza Armada está segura, porque Cuba tiene lo que se llama los back channels, los back doors, que tiene los códigos. Entonces hay que empezar eso de cero. Y eso lo maneja principalmente la inteligencia cubana. Y es extensísimo. El cable de la fibra óptica que se tendió de Venezuela hacia Cuba, que hay una red que va a Jamaica, ese le manda información directamente. O sea, eso se hizo con ese fin, para que no haya intervención de Estados Unidos ni otros países, sino que sea directo y sin filtro y automático el control que tiene. Y me ha contado gente que eso se dirigió desde la Universidad de Ciencias Informáticas, que tenía una parte dedicada a eso, a Venezuela. Yo he hablado con gente que estuvo ahí. Es muy importante. Manejan todo y tienen sistemas de programas de información dedicados a monitorear a cualquiera que se considere disidente, opositor y demás. Y no solo eso, manejan toda la información
de las cédulas, los pasaportes, saben todo de todos los venezolanos. Incluso tienen programas especiales hasta sobre el tipo de sangre que informan los consultorios en donde están los cubanos. Es extensísimo. ¿Con qué manejan con eso? Por ejemplo, con lo de la sangre y ese tipo de cosas. ¿Por qué necesitan esos conocimientos? Bueno, lo de la sangre yo voy a especular porque yo he trabajado sobre eso. Cuba tiene un programa desde hace muchos años secreto para producir productos derivados de la sangre con donaciones altruistas de la población para lucrar y para hacer experimentos, vamos a decir, que no se hacen en otros países. Tienen un inventario de sangre muy barato y Cuba proyectó una alianza, una integración de los países del ALBA para hacer lo mismo. Yo lo estuve siguiendo, lo hicieron en Argentina, en Brasil, por ejemplo, le estaban vendiendo partes del cuerpo humano, que eso terminó después de que salió Dilma del poder. O sea, eso es una cuestión muy tenebrosa que se sabe muy poco y que en Venezuela, por ejemplo, establecieron un laboratorio para empezar a hacer ese tipo de cosas y no tengo claro si eso continúa, pero estaba en eso. Entonces, ¿qué hacen con eso, con lo de la sangre? Me imagino que es para eso. ¿Qué hacen con los militares? Esa información sobre los militares venezolanos, ¿cómo se maneja y hasta qué punto tienen influencia en todos los militares o conocen los pasos de todos los militares? Sí, bueno, el Instituto Casla y Tamara Suyu, que yo tengo entendido que ella es venezolana checa, sí. Ellos han hecho un trabajo magnífico entrevistando personas que han estado directamente envueltas y yo he recogido información de ellos y de otras fuentes que confirman, incluso de muchos desertores, o sea, gente que se fue, que pasaron la frontera a Colombia, dieron mucho testimonio al respecto que hay, y que esa es la forma en que trabaja Cuba, ¿no? Que es a dos niveles, yo diría que hay que identificar. El trabajo de Casla se ha centrado en la represión. El trabajo de la inteligencia militar que yo describo sigue el mismo patrón cubano, ¿no? Donde hay un terror horrible, tú no sabes tu compañero si te está vigilando o no, donde hay micrófonos, etcétera, donde hay un adoctrinamiento de base, de formación, donde se cambió la doctrina militar, toda esta cuestión ideológica que empezó Chávez y que yo describo en un capítulo. Pero hay otra parte, que es una forma indirecta de control del G2 cubano, que es comprometer a los militares con las actividades ilegales, con el tráfico de drogas, porque entonces a todo el mundo le saben algo, a todo el mundo le tienen algo. Aparte de que crean intereses de seguir con el sistema, porque están bien, o sea, los que están robando a ese nivel, que es un porciento alto de los generales y demás que viven bien, que están lucrándose bien, pero también le saben cosas, o sea que es una forma de control, es una forma de establecer hegemonía y de establecer control. ¿Eso lo hacen solamente con los militares o también lo hacen ese tipo de control, de conocer cosas, de ofrecerles dinero, ofrecerles negocios? ¿Lo hacen también con la dirigencia política de la oposición y con civiles y con empresarios, con intelectuales? ¿Con quién hacen todo eso? Esa es lo que yo llamo la competencia distintiva de Cuba. Parte de su propaganda, ¿no? Propaganda. Lo hacen con todos, a todo nivel y en todos lados, no solo en Venezuela, ¿no? En Venezuela, pues, ha sido muy amplia. Un trabajo interesante es del Frente Francisco Miranda de jóvenes, que ellos han tenido... ay, disculpa, no sé si se está entrando una llamada y a lo mejor corta un poco. Ese frente de jóvenes entrenados en Cuba que están en todos los ministerios, están muy ideologizados, muy bien entrenados. Eso tiene un control importante a nivel de ministerio, a nivel de la sociedad. Otra cosa es que también en PDVSA, Cuba tiene gente trabajando, manejando los sistemas de computación. O sea, como digo, el control del G2 cubanos es vasto y es a todo nivel de la sociedad. Yo tengo en uno de los capítulos, yo por ejemplo describo hasta en la religión se metieron. Cómo se usó la santería cubana para establecer una forma no solo de inteligencia y de absorber información y de influir, ¿no?
sino de tener un dominio sociocultural de la sociedad venezolana a través de la vida espiritual o religiosa de las personas. Es fascinante eso. Sí, sí. Bueno, sé que usted ahora en cuestión de 5 minutos tiene una entrevista con la televisión, creo, y antes de que la llamen y tenga que cortar, le queremos agradecer esta, supongo, que primera intervención con nosotros.